algún anciano, algún joven, le falta sabiduría, que se la pidan aquí a Dios. Pues da con agrado a todos sin hacerse rogar. Dios no se va a hacer de rogar cuando usted le pide a Dios sabiduría, pero sabiduría celestial. Porque la sabiduría terrenal los hombres tienen para hacer las cosas, lo que es material, trabajo material de la gente de sabiduría, tiene sabiduría, son sabios, pero son sabidurías terrenales, no son sabidurías celestiales, porque usted ve que hay gente que tiene plata y es déspota, no es modesta, no es noble, es orgulloso porque tiene tantos bienes. Entonces la sabiduría del cielo, si usted no tiene sabiduría, que se la pida a Dios. Ahí está en Santiago 1 y el verso 5. Si alguno de ustedes ve que le falte sabiduría, que se la pidan a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse rogar. Él no se hace rogar cuando usted le pide sabiduría a Dios. Y sin la sabiduría celestial usted no puede entender la Biblia. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría celestial para que usted pueda entender la Biblia. Mire, dice claramente, el que tiene la sabiduría de Dios tiene una conducta muy buena, intachable. Una predicación sana, íntegra, desinteresadamente. No predica por interés. Esa es sabiduría de Dios, que predica recto, predica intachable. Miremos en Tito, vea en Tito 2:7, que dice que hay que predicar la palabra intachable, no cobra interés. Entonces, mire, pero si te vuelves amargo, celoso, peleador, no te fíes de ella, que eso sería mentira. Esa clase de sabiduría no viene de arriba del cielo, sino de la tierra. ¿Ah? Mire, de la tierra, de tu propio genio y del demonio. Cuando uno anda amargado, amigo, y es celoso, tiene la sabiduría de Dios. Cuando el hombre cela a la mujer, no tiene sabiduría de Dios. Y cuando la mujer también lo cela al hombre, no tiene la sabiduría de Dios. Hay que pedírsela a Dios para que no hagan esos celos amargos. Porque muchas las veces los hogares se amargan por celos, pelean o no pelean, discuten. Entonces le falta sabiduría, ¿de quién? De Dios. De Dios. Y cuando usted le pide sabiduría a Dios, usted no va a hacer a su mujer. No le hace a mi mujer, y mi mujer conversa con la gente, va a hacer negocio con la gente, y yo no lo hacer. Porque yo le pedí a Dios que me quite su celo. Yo era celoso. No quería a mi mujer que se converse con nadie. Celoso. Entonces eso no es tener sabiduría de Dios. Mire, cuando uno no tiene sabiduría de Dios, tiene mala conducta. No es noble. No es humilde. No es. Gloria a Jesús. Pero si te vuelves amargo, celoso, peleador, cuando usted no tiene sabiduría, el hombre es peleador y la mujer también. Cuando no tiene la sabiduría de Dios. Pero cuando usted tiene la sabiduría de Dios, le quita esos pleitos. Le quita esa amargura, esos enojos. Pero si te vuelves amargo, celoso, peleador, no te fíes de ella, que eso sería mentira del diablo. Esa clase de sabiduría no viene de arriba del cielo, sino de la tierra, de tu propio genio y del demonio. Cuando uno tiene un mal genio, es el que el demonio lo está atacando. El mal genio es del demonio, no somos de nosotros. A veces esa persona tiene mal genio, ¿no es cierto? Pero no es culpable, pobrecito, es el demonio que está en él, que lo acecha, porque no tiene la sabiduría de Dios. Cuando usted tiene sabiduría de Dios, el demonio no se mete en usted. Y si se mete, ora y se sale, porque tiene la sabiduría de Dios. Gloria a Jesús. Ese mal genio no viene de parte de Dios, sino del demonio. Y usted ve que la gente tiene mal genio. La gente tiene mal genio. Pero si buscamos la sabiduría de Dios, la sabiduría celestial, usted, ese genio, se va a poner pasivo. Va a tener un buen genio. La mujer va a decir, oye, esposo, tienes buen genio ahora, has cambiado. O el esposo le va a decir, oye, mujer, tienes buen genio ahora. Porque usted ya le pidió la sabiduría a Dios. Es que por falta de sabiduría, el enemigo nos ataca. Con el mal genio, con la ira, con el enojo, con el desprecio. Nos ataca el diablo en esas áreas, porque no tenemos la sabiduría de Dios. Mire, estamos ahí. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Leamos los libros de la sabiduría, de la Biblia. Si queremos saber algo sobre ella, nos da la pista de una sabiduría
que es el don de Dios. Cuando usted le pide a Dios sabiduría, Dios le va a dar un don a usted de sabiduría. Un don de no ser peleador. Oiga, a mí el enemigo me ataca por esa área. Le digo, Señor, me falta sabiduría, dame sabiduría. Unos venezolanos me tumbaron hoy en una columna que estaba un tanque de agua. Le habían sacado la pera arriba, hermano, y esa agua bajaba y dañó la base. Y estaba así, hermano, la columna. Y me dio ira. Medio año. ¿Ah? Me dio enojo. Me dio mal genio. Oiga, por ver la irresponsabilidad de la gente. Caí al lado, como que nada, no apagamos la bomba. Y se bañó el agua, se dañó la columna, así se venía. Suponga que hubiera caído un niño esa columna. Y los niños pasan jugando ahí. Le entra a uno, el enemigo la ataca. Y le entra el mal genio. Y por eso hay que pedir a Dios sabiduría para poder vencer el mal genio. Para poder vencer la ira. Para poder vencer la amargura. Porque si no tenemos la sabiduría de Dios, oiga, todos los días estamos con mal genio. Hay que pedir la sabiduría a Dios. Gloria a Jesús. Entonces, mire, cuando usted le pide sabiduría a Dios, Dios le va a dar un don de ser noble. Un don de tener buen genio. Le va a dar el Señor si usted le pide sabiduría. Mire, Salomón le pidió eso. Y Dios lo ayudó a Salomón. Gloria a Jesús. Vamos mirando otro texto. Miremos en Colosenses 1.5. ¿Qué dice Colosenses 1.5? Colosenses 1.5. Están esperando la herencia que les está reservada en el cielo. Para los que tienen la sabiduría de Dios, para los que tienen la sabiduría celestial, nos está esperando ¿a dónde? Una herencia, ¿a dónde? Aquí, en el reino de los cielos. Cuando usted le pide sabiduría a Dios, el reino de los cielos no va a ser aquí, sino en el cielo a usted. Le está esperando. Miren lo que dice. En el 5 dije, ¿no? Sí. Pues está esperando la herencia que les está reservada en el cielo y que conocieron por la palabra de la verdad y del evangelio. Cuando usted está buscando la palabra de Dios de verdad y el evangelio de Dios, buscando el evangelio del reino de los cielos, usted va a tener herencia ¿dónde? En el cielo, porque le pidió a Dios sabiduría. Por eso que Salomón le dijo, dame sabiduría y inteligencia. Si usted le va a pedir a Dios sabiduría e inteligencia, Dios se va a encargar de llevárselo al cielo. Porque Dios lo que Él promete cumple. Amén. Si Él dice que nos va a llevar, es porque nos va a llevar. Si Él dice que va a haber peste en estos tiempos, ya se está viendo. Si Él dice que hay terremotos, ya han habido los terremotos. Lo que Él dice se cumple. Si yo le pido sabiduría a Dios, Dios lo va a hacer. Y sin rogar, sin hacerse rogar. Quizás nosotros nos dejamos que nos rueguen, pero Dios no se hace rogar cuando usted le pide sabiduría e inteligencia. Eso tendremos que pedirle sabiduría e inteligencia para poder vivir en este mundo. Y para poder entrar al cielo. Si no, no vamos a entrar. Si la sabiduría de Dios, usted y yo no entramos. Tenemos que pedirle a Dios. Vamos mirando otro versículo. Efesios 1.9. Ahí mismo más adelantito. Efesios 1.9. ¿Qué dice Efesios 1.9? Y he encontrado. Ahora dice que se derramó sobre nosotros. Cuando usted le pide a Dios sabiduría, se va a derramar esa sabiduría sobre usted. Ahora nos da a conocer mediante dones de sabiduría y inteligencia. Cuando usted le pide sabiduría, le va a dar un don de sabiduría y inteligencia para seguir a Dios. Si no, no. Porque esto es por pedido. Esto es por pedir. Si no pide a Dios, no tiene la sabiduría. Hay que pedirle a Dios. Entonces ahora nos ha dado a conocer mediante dones de sabiduría y inteligencia. Este proyecto misterioso es de Dios. Amén. Son proyectos de Dios. Misteriosos son de Dios. Entonces, quizás la gente no pide sabiduría. Quizás la gente dice, Señor, ayúdame, guárdame, líbrame. Pero no le pide sabiduría. Por eso es que la gente no entiende lo que lee. Porque no le pide sabiduría y inteligencia hasta para entender la Biblia. Hasta para predicar la Biblia. Y que la gente, los pastores no le piden a Dios sabiduría celestial.
predicar la palabra y entender la Biblia, lo que predica. Porque puede ser que yo predique falsedad si no le pido sabiduría a Dios. Si yo no le pido sabiduría a Dios y inteligencia, yo voy a predicar falsedad. Pero como yo le pido a Dios sabiduría e inteligencia, va a predicar Él, no yo. Y Él es el que está predicando en esta mañana. Él es el que me está usando. Yo simplemente soy un instrumento. Dios usa a uno y Él es el que habla. Gloria a Jesús. Amén. Estamos ahí. Entonces, ¿qué se adquiere mediante la oración? Mire, ahora no solo se pide a Dios sabiduría, sino mediante la oración. Se va a adquirir la sabiduría si usted ora a Dios. Si usted le clama a Dios noche y día, usted va a tener la sabiduría y la inteligencia de Dios. Va a adquirir. Gloria a Jesús. ¿Qué se adquiere? ¿Qué se va a adquirir? Mediante la oración. La de noche y de día. No solo de noche. Hay que aplicar la oración para que llegue la sabiduría. Si yo dejo de orar, la sabiduría huye de mí. Y no soy inteligente para aplicar la palabra. No soy sabio. Pero si yo oro a Dios, persisto, soy constante en la oración, usted va a tener la sabiduría de Dios. Gloria a Jesús. Mira, ahí está. Amén, gloria a Dios. Sabiduría 9, miren lo que dice. Ahí no está en esa Biblia. Sabiduría 9. Mire, cómo este hombre oraba. Sabiduría, capítulo 9. Oración por obtener la sabiduría. Mire, para obtener la sabiduría, ¿qué tiene que decirle a Dios? Cuando usted va a orar para obtener la sabiduría de Dios, ¿qué tiene que hacer usted? Dios de nuestros padres tiene que decirle a Dios. Dios de nuestro padre Jacob, de nuestro padre Isaac, Dios de Abraham, Dios de Moisés. Primero nombrarle a Dios. Los primeros padres que fueron los profetas. Dios de nuestros padres, Señor de misericordia, por tu palabra hiciste todas las cosas. Cuando usted esté orando para que usted reciba la sabiduría de Dios, dice, Señor Todopoderoso, lo que hiciste todas estas cosas. Hiciste el río de agua, hiciste el sol, hiciste las nubes, hiciste los animales y nos hiciste a nosotros. Usted está orando a Dios para que le venga la sabiduría. Porque si usted no le dice a Dios que ha hecho todas esas cosas, Dios no le da sabiduría porque no lo está tomando en cuenta. Y mire cómo ora David. Dice, Dios de nuestros padres, Señor de misericordia, por tu palabra hiciste todas las cosas. Por tu sabiduría formaste al hombre para que domine las criaturas por debajo de ti. Usted en la oración tiene que decir, por tu sabiduría, Señor, formaste al hombre en el vientre de cada madre. Señor, por tu sabiduría me formaste en el vientre de mi madre y me trajiste a este mundo. Eso es orar a Dios. Cuando usted ora a Dios, así de esa manera, diciendo que Dios la formaba usted en el vientre de su mamá, usted va a obtener la sabiduría. Si usted le va a decir, Señor, formaste en el vientre de mi madre y me trajiste a mí. A mi esposa también lo formaste en el vientre de su madre y lo trajiste aquí a esta tierra para conocernos los dos. Eso se llama orar para obtener la sabiduría de Dios, orando a Dios. Dios se agrada de eso. Y si yo voy a orar, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado, mira la gente que se emborracha, mira la gente que roba, mira, esa oración no va a llegar al cielo. Hoy mira que mi mujer me molesta mucho, mira, no, orar con sabiduría. Primeramente decirle a Dios cómo Él ha hecho toda Cómo es grande Él. Mira, señora, si el sol es grande, ¿cómo no serás tú de grande? Está aquí usted, poniendo en alto al Señor. Y el Señor se agrada y le va a dar la sabiduría y la inteligencia. Gloria a Jesús. Está entonces ahí. Otro versículo, si decía 51:13, que está más adelante. Si la ciudad no hay ahí tampoco. No está en esa Biblia. Latinoamericana, no. 51:13. Mire. Desde que era joven, mira David, antes de todos mis viajes, he pedido en oración la sabiduría de Dios. Él antes de viajar, dice David que le pedía a Dios sabiduría. ¿Ah? Antes de salir le pedía sabiduría a Dios. Mire lo que dice. Desde que era joven, mire, este hombre de joven le pedía sabiduría a Dios. Desde que era joven, antes de todos mis viajes, he pedido en mi oración a Dios la sabiduría, que me postraba frente
santuario para que Dios me dé sabiduría y lo buscaba todos los días. David era sabio. El rey Salomón eran sabios, tenían la sabiduría de Dios. Por eso que ellos escribieron los libros de los Salmos. ¿Quién escribió Eclesiastés? Es el rey Salomón. ¿Quién escribió el libro de Proverbios? El rey Salomón. Él te predica ahí en Proverbios de pura tentación de mujeres, porque lo ha vivido. Por eso te predica. Él te predica que no te dejes seducir las mujeres. Te predica de la ramera, de la prostituta. Te predica en Proverbios. Porque él vivió esa vida. 5.310 mujeres tuvo rey Salomón. ¿Y usted cree que fue feliz él? Dice que él no encontró el amor conyugal. En 5.300 mujeres no encontró la felicidad del hogar. No es como nosotros tenemos una mujercita y somos felices. Pero si yo tengo 2 o 3 mujeres, ¿seré feliz? El aruño, la pelea, la botella. Claro. Si yo tengo otra nomás, y a ella va, ¿cómo? No vamos a ser felices. ¿Y usted cree que rey Salomón con 5.310 mujeres fue feliz? A lo mejor ese hombre haya celado a toditas esas mujeres. Claro, ni dormía pensando. No era feliz. Y por eso cuando un hombre tiene una mujer y yo tiene otra amante, bueno, Está pensando en la otra, ¿qué estar haciendo? no es feliz. No es feliz. Pero este hombre le pidió con la sabiduría. primera dama nomás. Sí, una sola va. Y mire, ¿Qué más? Basta con una. Sobra. la perseverancia en la oración y en la meditación de la palabra, vas a buscar la sabiduría. Vas a tener la sabiduría. Mire, la perseverancia en la oración. Cuando usted persevera en la oración y medita en la palabra de Dios, Dios le va a dar sabiduría de inteligencia para que cuando lea usted entienda y nadie lo engañe. Si no va a ser engañado por no pedirle a Dios sabiduría. Y cada uno de nosotros tenemos que pedirle sabiduría a Dios. Porque si no le pedimos sabiduría, oigan, nos van a engañar. Primera de Timoteo 3:17, ahí viene ese libro. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, perdón. ¿Qué dice segunda de Timoteo? 3:17. ¿Para qué Dios pide que oremos, que seamos perseverantes en la oración? ¿Para qué? ¿Y para qué Dios nos pide que le pidamos sabiduría a Él? ¿Para qué cree que nos pide Dios eso? Mire lo que dice. En 1 Timoteo 3:16, ¿qué dice ahí? Toda la escritura es inspirada por Dios ¿Y es útil para qué? y útil para enseñar, para Rebatir, corregir los errores, corregir, guiar en el para bien. instruir en justicia. Dice. Así, En fin, el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para entrar al cielo. Para toda Para buena eso dice, Para entrar al preparadito. Sí. Ahora, si yo le pido sabiduría de Dios y medito, soy perseverante en la oración, ¿ah? y soy yo que medito la palabra y le pido sabiduría a Dios, yo voy a irme con Él. De caso contrario no nos vamos. Ahí dice. Así el hombre y la mujer quedan preparados. Y quedan preparados para toda buena obra de Dios. La obra de Dios son las almas para llevarlas al cielo. Es la obra. Son las almas que Dios nos quiere llevar. Entonces estamos preparaditos. Cosa que el Señor viene a llevarnos, nos vamos con Él. Pero si no tenemos la sabiduría celestial, nos quedamos. Hay que pedirle. Y hay que pedirle al Señor sin medida. Dios nos va a dar con agrado. Si le falta sabiduría, pídasela a Dios. No dice que le pida al pastor, no dice que le pida al hermano Aurelio. No dice que le pides al vecino la sabiduría hay que pedirle a Dios para irnos con Él. Si usted no le pide estas cositas, oiga hermano, no vamos a tener la sabiduría de Dios. Usted sea exigente en la sabiduría e inteligencia. Yo siempre al Señor lo hostigo con esto. Yo todos los días lo hostigo con esto. Hasta ya está aburrido estar el Señor ya. Que le digo, Señor, dame sabiduría. Y ahí sí, ya te di, demándame más. Es que tú tienes que ser persistente en esto. para poder investigar. Para poder entender la Biblia y que nadie lo engañe. Cuando tú tienes la sabiduría celestial, nadie te va a engañar. Pero si tienes la sabiduría terrenal, todo el mundo te va a engañar. ¿Usted cree que esos ricos no son engañados también? Les roban, los cierran. ¿Tienen sabiduría terrenal? ¿Ah? Gloria a Jesús. Mire. Amén, gloria a Dios.
Mire, la purificación, la oración a usted le va a purificar ¿qué? El corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón salen las envidias, del corazón salen los pleitos, del corazón salen los homicidios, del corazón salen las fornicaciones, del corazón salen el adulterio. Entonces, cuando usted persevera en la oración y medita la palabra, va a tener la sabiduría de Dios y Dios lo va a santificar su corazón. Lo va a limpiar de todas cosas malas. Le va a quitar esos mal pensamientos del corazón. Si medita en la oración, si es perseverancia en la oración y medita la palabra de Dios, usted va a ser purificado el corazón a través de la oración y de la vida diaria. En la vida diaria tiene que usted orar siempre y ser perseverante en la palabra de Dios. Gloria a Jesucristo. Amén. Ahí dice claramente. Santiago no habla de una sabiduría teórica. La gente predica solo teórico. Las iglesias predican teórico nomás y no practican lo que dice la Biblia. Mire, el apóstol Santiago enseña, él no habla de una sabiduría teórica. Él no predicaba solo teórico, como los profetas, como los predicadores de estos tiempos que predican teórico, nada más, y no practican. ¿Qué dijo Santiago? No habla de una sabiduría teórica, sino de una sabiduría práctica. Si usted lee la Biblia, tiene que practicarla. Amén. Obvio. Pero la gente es solo teórico y no practica. Superficial se llama eso. Superficial. Abocan a Dios de labios, predican la palabra de Dios de labios. No predican de verdaderamente, sinceramente, con la sabiduría de Dios. No predican. No tienen la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Tienen la sabiduría humana. Y así predican los predicadores con sabiduría humana y piensan que están bien delante de Dios. Son falsos. Son falsos. Gloria a Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ahí está. Eclesiastés 1.5, ¿qué dice Dios? Lee Eclesiastés. Eclesiastés 1.5. ¿Encontró? Eclesiastés capítulo 1 y el 1.5. Latinoamericana. Mire, el sol sale y el sol se pone. Mire el sol cómo le obedece a Dios. El sol sale de mañanita por acá, yo no sé culpa. La tarde, por allá. ¿Qué tal que saliera por acá? Uy, el sol salió de acá, ¿qué pasó? ¿Será ordenado el sol? Desordenado. Desordenado. Mire, si el sol le sirve a Dios, ¿para qué está haciendo el sol ahorita? ¿No está sirviendo o no? El sol no sirve. El sol le obedece a Dios. Ahorita nos está dando aquí el sol, ahorita ya más tarde le da hasta Unido por allá, güey. A otros Y países. no descansa ese sol. Mire si el sol le sirve a Dios. Y amigo, ¿y usted? ¿Usted cree que el sol es más que nosotros? Si ese sol un día se va a terminar. ¿Quién dice que Todo se acaba. es una lámpara como que tiene aquí, una lámpara Se se quema. desecha? Ese sol un día se va a hacer nada. Ese se va a destruir el día del juicio, va a caer acá a la tierra, ese sol acá abajo. Es como una lámpara que usted pone, se quemó. Así es el sol. ¿Qué dice? ¿Qué dice Eclesiastés 5? El sol sale y el sol se pone. Sale el sol y se pone el sol. ¿Él le obedece a Dios o no le obedece? Le obedece. Y él no es humano como nosotros. Se apresura a volver al lugar de donde Y vuelve se a vuelta al lugar. ¿Ah? Él le obedece a Dios. Y usted, que somos a imagen de Dios, el sol no es imagen de Dios. El sol no es a imagen de Dios. Usted y yo sí somos a imagen de Dios. Hechos. Los ángeles no son a imagen de Dios. Usted y yo tenemos el privilegio que somos a imagen de Dios. Por eso los ángeles quieren predicarle a usted, pero no están permitidos, no están autorizados para que le prediquen a usted los ángeles. Los ángeles están aquí, quizás hacerme a un lado para predicarle a usted. Ellos están cuidándome por aquí. Nada más. Ellos son mis servidores. Usted no los ve, pero están por aquí alrededor. Cuidándole a Laurel, que no venga por ahí un bandido a quererle asaltarlo, a querer contradecir la palabra. Y entonces, mire, el sol sale y el sol se pone. No piensa más que en salir de nuevo. Estoy grabando. El viento hacia el sur y luego gira al norte. El granizo gira y vuelve sobre sus giros. Todos los ríos van ¿a dónde? Al mismo lugar. Todos los ríos van al mismo lugar. Y el mar no se sacia. Mire, el mar le sirve a Dios. El mar alimenta a cuánta gente. Altísimo.
Tanto Póngase a marisco pensar, que el sale. mar que es agua le sirve a Dios. Mire, si no hubiera agua, hermana, ¿se podrá bañar usted? No, ni cocinar. Si que fuera que se queda Y Dios la todos los sed. días. Mire, el agua nos sirve, el sol nos sirve, el aire nos sirve. Dios mire que nos da a nosotros todo eso. Si Dios nos pasara una factura de oxígeno a las 24 horas, no tuvieras dinero para pagarle. Solo nos fastidia, imagínense cuando haya que pagar impuestos. ¿Qué tal que nos cobrara el oxígeno de vida, Señor? Nos cobraba el sol. Nos cobrara el agua del río de agua. Dios nos da todo gratis. Hasta la Sino que el salvación hombre gratis. coge para vender la cosa. Hasta la... El hombre ha cogido para el negocio el río de agua. ¿Qué milagro no cogen al sol? Porque, No pueden. Quemo, pues. Que no pueden cogerlo. no, como dijo el chiquito, que van a conectar allá una antena en el sol para jalar luz, para no pagar ellos. Entonces, mire, hay que pedirle la sabiduría a Dios. Gloria a Jesucristo. Amén, gloria a Dios. La sabiduría a Dios. Según la Biblia, Dios es lo primordial, la sabiduría de Dios. Toda la sabiduría, pues sus enseñanzas son la fuente de la sabiduría. Y ella nos enseña a obedecer sus mandamientos. Cuando usted le pide sabiduría a Dios, usted va a obedecer los 10 mandamientos. El primer mandamiento dice, temerás a Dios. Si yo no temo a Dios, no estoy guardando el primer mandamiento. Mire, temer a Dios. ¿Y qué hace la gente? Le tiene temor a la peste. ¿Será que están temiendo a Dios? Digo, mi mujer, ¿será que están temiendo a Dios? Estás temiendo esa enfermedad y a Dios estás dejándolo a un lado. Tienes que temer a Dios para que no tengas temor de esa enfermedad. Amén. Y cuando uno teme a Dios, la enfermedad no temes. ¿Para qué si estoy con Dios? Dice que el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Él te librará del lazo del cazador. Entonces, ¿por qué temo a Dios? Si no temo a Dios, seguramente va a venir la peste. Y por eso mucha gente no teme a Dios si le llega la peste. Y se muere porque no temen a Dios. Si temieran a Dios, nada le pasará. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas porque yo estoy contigo. Cuando usted tiene la sabiduría de Dios, no tiene que tener temor de las enfermedades. Ni tener miedo a los policías, ni a los jueces, ni a los fiscales, ni tener miedo a las Fuerzas Armadas. Respetar a las Fuerzas Armadas, sí, yo las respeto, pero tenerles miedo o temor, no. Yo no tengo temor de los perros que me van a morder. Un perro venía a toda velocidad al día a morderme en chacra. Oiga, un perro grandote negro. Dije, me traspasó. Mire que le falta uno. Me traspasó la pierna, dije yo. Nada, solo me hizo el pantalón así. Cuando uno teme a Dios, los animales se sujetan. Las serpientes se sujetan. Y un día estaba yo en un solar limpiando y de repente una serpiente enroscada. Como Dios dice, encontrarás con Macanchi y no dirán nada. Digo, en el nombre de Jesús te ordeno que te vayas. Y se volvió. De lejos. Y se fue. Te ordeno en el nombre de Jesús que te pares. Se paró. Cuando uno teme a Dios, los animales se sujetan a ti. Pero cuando no temes a Dios, viene la serpiente y te muerde. Porque no temes a Dios. No tiene fe tampoco. Temor a Dios. Cuando Temor. tú temes a Dios, todas las cosas te vienen a Dios. Hermano, la sabiduría de Dios es grande y misericordiosa. Amén. Este es el tema en esta mañana porque tengo un poco de versículos, para no hostigarlo más. En la próxima que venga a predicar les sigo dando esto. Para terminar, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos más. Me quedaría toda la tarde porque tengo que predicar en 2 lugares ahorita. En el peaje y en las Américas. Y acá 4 tengo el día. Ándale. Con de aquí. 4 tengo que predicar el día. Hoy tengo que predicar en el peaje a unos sobrinos. Diego, otra señora por acá. Y aquí son 3. Y la señora 4 de la América. Hoy día 4 cultos tengo. Gloria a Dios. Oiga, y no me canso. Porque cuando uno le pide la sabiduría de Dios, no se cansa. Le Y los gusta. pastores una vez a la semana que gusta dice que predicar. predicar 1 hora es 8 trabajos bien. mentirosos. Sí. Que predican 1 hora es 8 de trabajo físico. 8 horas de trabajo físico. Mentirosos son mentirosos. Yo me voy a predicar 4 veces ahorita y no me canso. Y ahí trabaja y normal. Ese es tener la sabiduría de Dios. Fortaleza. Claro. Bueno, vamos a orar a Dios para darle las gracias. ¿Qué le van a pedir a Dios? Díganla.